doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús. Bueno, vamos a hablar el video final de la serie de 3 con relación al análisis que estamos haciendo de la carta de posicionamiento de una organización brasileña que se llama la CEPA. Y vamos a ver qué es lo que ellos tienen que decir y voy a hacer un repaso de lo que ellos hablan de lo que tiene que ver con la actualización de los libros codificados. Entonces, específicamente en la carta de posicionamiento de la CEPA dice lo siguiente: ellos desecharon los libros están aparte. Lo importante ahora es una carta de posicionamiento donde ellos establecen su posición en términos de lo que ya los espíritus dijeron, muchos de ellos a favor y muchos de ellos en contra, y muchos de ellos no los incluyeron. Simplemente lo que nos quieren dar de experiencia al mundo, el mensaje que yo recibo directamente es que los libros codificados se echan al lado, no se necesitan, y ahora vamos a utilizar una carta de posicionamiento y se llaman espiritistas. Yo considero que eso no es correcto. Se pueden llamar espiritualistas, pero no espiritistas, porque si utilizan su posicionamiento y su forma de ver el espiritismo, que no tiene aval espiritual, en ningún momento el espíritu de verdad ni los espíritus que escribieron los libros codificados aceptaron los cambios que ellos están proponiendo, se alejan del espiritismo. Ya no son parte del espiritismo, son espiritualistas, con una visión nueva del espiritismo, que lo pueden hacer, siempre y cuando no digan que son espiritistas, porque el ser espiritista significa que tienen que asirse o se tienen que mantener fijados en lo que es espiritismo, que no ha tenido cambios, que para poderse hacer cambios en los libros codificados se necesita que los espíritus que se encargaron de darnos esta tercera revelación, y ellos mismos no aceptan lo de la tercera revelación, o sea, por completo se alejan de los postulados del espiritismo. ¿Y por qué no podemos decir y expresar que ellos están fuera de lo que el espiritismo enseña? Entonces, si ellos tienen algún argumento, lo pueden hacer, pero las personas que llegan nuevas a la educación que estamos dando, a todos los nuevos que están llegando, se les está diciendo claramente qué es la CEPA en base a lo que ellos creen, que no son los libros codificados. Entonces, la carta de posicionamiento de la CEPA de Brasil dice lo siguiente: con esta carta de posicionamiento, la Asociación Brasileña de Delegados y Amigos de la Confederación Espírita Panamericana, CEPA, de Brasil, reunida en ocasión de su segundo encuentro nacional realizado en Benito Goncalves, del 3 al 6 de septiembre del año 2010, manifiesta su pensamiento acerca del espiritismo y del papel de la CEPA, reconociendo sin embargo a todos los espiritistas vinculados a esa organización, la CEPA, el derecho de pensar diferente, admitiendo la mutabilidad de esos mismos posicionamientos dentro del principio de progresividad inherente al propio espiritismo. O sea, ellos establecen en su carta de posicionamiento del día 3 al 6 de septiembre del 2010 y ratificado en el año 2014, de que ellos tienen su propia forma de ver el espiritismo. O sea, no es una revelación, no está basado en los libros codificados, sino en su propio criterio. Y en ese caso nosotros tenemos que decir, eso no es espiritismo. Entonces, ellos declaran lo siguiente en diferentes artículos. Ya hemos discutido del 1 al 6.9 o 6.7 de sus artículos en 2 videos anteriores, incluyendo un video, el último, donde hablan de cambiar la palabra, vamos a ponerlo aquí, lo que es la reencarnación por palingenesia. Eso ocurrió en una declaración del Congreso 21 de Espírita de Panamericano Panamericano Carta de los Santos. Eso es declaración final de este congreso, donde los participantes del 21 Congreso Espírita Panamericano de la CEPA, que tuvo como tema central perspectivas contemporáneas de la teoría espírita de la reencarnación. Ellos entienden que la reencarnación es una teoría, y si es una teoría, pues no se puede probar, no está probada. Se basa en una hipótesis. Entonces, primeramente tenemos que refutar eso. El espiritismo no es una teoría, ni la reencarnación tampoco. Está más que probado por los últimos 150 años de que eso no es una teoría, de que eso es una creencia, es un dogma. Y dogma significa creencia. Eso no es que eso sea religioso. Los dogmas significan creencia, y el espiritismo se explica que el dogma de la reencarnación
sostiene el espiritismo. Y en base a eso lo explica claramente cómo es que funciona la reencarnación. Ahora, los amigos de la cepa ellos decidieron que ellos no creen en la reencarnación. Ellos creen en lo que se llama la palingenesia. Y lo ponen en esta carta, una declaración final en la Carta de los Santos, y establecen claramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 puntos donde ellos establecen que no creen en la reencarnación. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Cuando alguien me pregunta, no, los de la cepa no son espiritistas. Ellos tienen un concepto diferente del espiritismo. No pueden decirse que son espiritistas, porque la palabra espiritista, espiritismo, espírita y medium le pertenece a la codificación. Y eso lo hizo Kardec para diferenciar lo que son llamados espiritualistas de los que son espiritistas. Nosotros los espiritismos nos mantenemos con los libros codificados, específicamente con lo que dijo Allan Kardec en cada una de las posiciones de los 5 libros básicos. Después hay unos libros adicionales que son el eco de lo que allí se dijo. Todos los libros adicionales que son parte de la codificación se constituyen parte del espiritismo como consecuencia de que hablan lo mismo de lo que dice allí. Las revistas espíritas, el libro que es el espiritismo, el libro de el espiritismo en su más simple expresión, todos esos libros en conjunto dicen lo mismo que dijeron los 5 libros básicos. Esos 5 libros básicos sostienen las bases fundamentales del espiritismo que no han cambiado, que se constituye según el libro de Génesis, en el capítulo 1, que habla de los caracteres de la revelación espírita, como una verdad eterna. Y una verdad eterna no se puede cambiar. No puede venir una organización y venir de la noche a la mañana y decir, no, nosotros no creemos en eso. Tenemos el derecho a pensar como que, pues claro que sí. Todo el mundo tiene derecho y tiene libre albedrío. Pero en el momento que se salen de los fundamentos del espiritismo, no pueden decir que son espiritistas. Porque el espiritismo ya establece en el libro de Génesis, en su introducción, que todo aquello que toca la parte específica se considera una opinión personal aislada de la cual el espiritismo no se hace responsable. Entonces nosotros podemos decir con toda seguridad y certeza de que no son espiritistas. Son simplemente unos espiritualistas que tienen un concepto diferente a lo que el espiritismo presenta, porque ellos entienden que ellos tienen la verdad, pero no tienen la verdad certificada, porque no es inspiración de Dios, es inspiración de los hombres. Para que sea una inspiración de Dios, no puede tener contradicciones. Y eso es lo que estamos presentando en todos estos días. Específicamente, se establece en el libro de Génesis, capítulo 1, libro de Génesis espiritual, escrito por Allan Kardec, donde dice los caracteres de la revelación espírita. Dice el número 1, pregunta, ¿se puede considerar el espiritismo como una revelación? En ese caso, ¿cuál es su carácter? ¿En qué se funda su autenticidad? Entonces, mi contestación y la contestación que aparece ahí es, sí, eso es la tercera revelación espírita. ¿Y dónde lo dice? Después del ítem 45 de esa misma caracteres del primer capítulo de Génesis, te dice que existió la revelación número 1, la de Moisés, la revelación de Jesús, que ninguna de las dos estuvo, las dos fueron presentadas, pero que ahora viene una que es lo que dijo Jesús, que es la revelación espírita, la tercera revelación. Eso no lo acepta la cepa. Ya ellos cambiaron de que eso no es correcto, de que eso no existe. Entonces están cambiando los conceptos específicos del espiritismo por opiniones personales y la ponen por escrito. Entonces debemos nosotros, los que estamos estudiando profundamente los libros codificados, que esto es una revelación, que es la tercera revelación. Y que si nos vamos al ítem número 10 de ese primer capítulo, dice, solo los espíritus puros reciben la palabra de Dios con la misión de transmitirla. No obstante, hoy se sabe que no todos los espíritus son perfectos y que existen algunos que se presentan bajo falsas apariencias, lo que llevó a San Juan, el evangelista San Juan, a decir, no creáis en cualquier espíritu, ved antes si los espíritus son de Dios. Pero lo que corresponde a la revelación tercera del espiritismo son como consecuencia de la inspiración de Dios, que no se puede cambiar, que es una verdad eterna, y como iniciativa de espíritus puros y perfectos, que son los que nos dan esa información. No son espíritus de más baja categoría, son puros y perfectos, porque son los únicos que en el espiritismo hablan con Dios. Eso está en la escala espírita, eso está impregnado en los 5 libros de que los únicos que hablan con Dios son espíritus puros y perfectos que no están encarnados.
y que si son puros y perfectos, no están propensos a decir cosas que sean mentiras o estén propensos a que se contradigan. Ahora, el capítulo primero, versículo, ítem número 10, dice también en el próximo párrafo lo siguiente: puede haber pues revelaciones serias y verdaderas, como hay revelaciones apócrifas y mentirosas. El carácter esencial de la revelación divina es el de la eterna verdad. Quiere decir que ese carácter que tiene lo que se nos dio a nosotros, los libros codificados a través de Allan Kardec, por la iniciativa de los espíritus, se constituye en tener un carácter un carácter esencial de la revelación como una eterna verdad, porque emana de Dios, es inspiración de Dios. Y toda revelación contaminada de errores o sujeta a modificaciones no puede emanar de Dios. El que la cepa quiera cambiar el concepto de reencarnación, porque lo consideran que no está acorde con lo que ellos piensan, eso no significa que se pueda cambiar. Porque eso se considera una opinión personal aislada de la cual el espiritismo no se hace responsable. Eso está escrito específicamente en la introducción del libro de Génesis. Entonces, Allan Kardec sí tenía la verdad espiritual absoluta, porque la verdad eterna de Dios no se puede cambiar. Para que algo de ahí se pueda cambiar, tienen que pedir permiso a los espíritus. Y tienen ellos que convocarse para ellos venir y redactarse lo que decían. Ahora, en el ítem número 13 de esa misma parte dice, porque la doctrina no fue edictada completa, que es lo que todo el mundo se llena la boca. No, porque Kardec nos dijo que no todo estaba completo, porque se olvidaron de que Kardec se refería a la elaboración, no al concepto espiritual, que es una inspiración que no se puede cambiar. Ni impuesta, dice, porque la doctrina no fue dictada completa ni impuesta a una creencia ciega, porque es deducida mediante el trabajo del hombre, de la observación de los hechos que los espíritus colocan delante de sus ojos, así como de las instrucciones que le dan, instrucciones que él estudia, comenta, compara, a fin de que él mismo extraiga las consecuencias y aplicaciones. O sea, que se da la información espiritual por los espíritus, que es la tercera revelación, y entonces es todo ese concepto que aparece en los libros codificados, se tiene el hombre que tiene que evaluarlo, tiene que estudiarlo, tiene que comentarla, compararla, a fin de que el mismo hombre extraiga las consecuencias y las aplicaciones, porque no se le puso todo en bandeja de plata, no, tiene que seguir aquí como eso no existe. No pueden decir que el espiritismo no puede, hay que actualizarlo porque no tiene todo el conocimiento científico, porque eso no es el propósito del espiritismo. Contener ese conocimiento es el propósito del espiritismo, es la parte espiritual, que eso no se puede cambiar. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí como referencia de que no puede cambiarse y que eso es una verdad absoluta, porque se constituye en una verdad eterna, que es como consecuencia de la revelación e inspiración de Dios. Entonces, la revelación espiritual no puede cambiarse y el hombre es responsable de su elaboración. ¿Y qué pasa? Que lo que nunca se completará, jamás, será la elaboración de las ideas espíritas o de las ideas científicas. El espiritismo no tiene que contener todos los adelantos científicos, que no cambiarían el mensaje de los espíritus. Los adelantos científicos se darán de acuerdo a la iniciativa del hombre en querer que el espiritismo sea de conocimiento general a la humanidad. Ese es el propósito. Moralizar la humanidad y llevarle el conocimiento para que el espiritismo sea de conocimiento general. Como dice el ítem 798 al 799 y 800 del libro de los espíritus. En suma, lo que caracteriza a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino. O sea, esto viene de Dios. No viene de los espíritus, viene de Dios, ni de Kardec. La iniciativa de los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Ok, ahora estamos hablando de Dios. Y se constituye como una verdad absoluta, no tiene cambio, para los espiritistas. El que es metafísico, el que se va con la cepa, que la cepa dice que no es así, y los que se van con los religiosos, que también dicen lo mismo, pues entonces nos quedamos en usted y yo decidir. Pues yo decido que esto es inspiración divina y ahí me mantengo. Y si es inspiración divina, Kardec tenía toda la verdad espiritual absoluta, porque nada que sea absoluto está propenso a cambio. Esta bella filosofía, con su educación bien comprendida, logrará el adelantamiento moral de la humanidad. Ese es el propósito, no es cristianizar, como dice el señor Divaldo Franco.
Ok, ya sabemos que esa es la posición que estamos asumiendo. Vamos a ver lo que dice la CEPA en el artículo número 5, donde habla de su actualización de la codificación. Ellos dicen, y leo textualmente por artículo, lo siguiente. En cuanto a la actualización del espiritismo, artículo 5.0. El 5.1 dice, la CEPA defiende que el espiritismo debe actualizarse permanentemente. O sea, que ellos están estableciendo que eso hay que actualizarlo. Pero ¿cómo se puede actualizar algo que no les pertenece? ¿Cómo se puede actualizar algo que es una verdad eterna? Que no tiene esa puerta para que usted pueda tocar lo que es espiritual, que es lo que es la revelación. Pero inicialmente dijeron que no había revelación. Así justifican de que haya que haber una actualización. No estamos de acuerdo. Es completamente en desacuerdo con lo que el espiritismo enseña. Y esto debo explicarlo así, y lo voy a poner en este video para que los que lleguen nuevos y me pregunten sobre eso de la actualización de lo que se llama el espiritismo mediante lo que la CEPA piensa, esto es la posición. Y estoy contestando cada uno de los argumentos que es en el ítem 5, o sea, en el artículo 5. Entonces ellos dicen, la CEPA defiende que el espiritismo debe actualizarse permanentemente y considera altamente conveniente e impostergable llevar adelante un amplio proceso de análisis y reflexión en torno al pensamiento espírita a la luz de los avances conquistados por la ciencia y los campos del conocimiento humano. Eso no tiene que ver nada con lo espiritual, con la inspiración de Dios. Eso tiene que ver con la elaboración, que claramente se define en el artículo 13 del libro de Génesis, precisamente en el capítulo 1, caracteres de la revelación. Eso que ustedes están diciendo aquí pertenece a la elaboración. Eso no cambia el concepto espiritual, que es la verdad absoluta. Eso no se puede cambiar, porque esos son resultados de que el hombre, por su elaboración, puede cambiar, o puede sugerir, o puede evaluar, o puede estudiar, o puede presentar, o puede lo que le quiera hacer, pero no puede cambiar los conceptos que ya están. ¿Cómo que? Reencarnación no la puede cambiar, expiación no lo puedes cambiar, el alma mortal e inmortal no la puedes cambiar, el proceso de expiación no lo puedes cambiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no saben lo que están diciendo. Están en contra del espiritismo simplemente porque interpretaron mal lo que quería decir los espíritus, que no se equivocan, porque son espíritus puros. Vamos entonces a la 5.2 de esa actualización supuesta de la CEPA. Es indiscutible la actualidad de partes importantes y fundamentales de la obra de Kardec, no superadas por la ciencia, encontrándose estas, por lo tanto, en plena vigencia. Eso no tiene que ver nada. Lo que dijo Kardec por la elaboración, puede venir la ciencia y en cierta manera tal vez hasta rebatirlo, que no ha pasado. Pero eso no tiene que ver nada con el concepto de verdad absoluta, de verdad eterna, que fue dado en la codificación. Como ejemplo para sostener el espiritismo como es. La 5.3, la CEPA, no cuestiona los principios fundamentales del espiritismo. No, claro que los cuestiona. Claro que lo está cambiando con esta justificación. Ellos dicen la existencia de Dios, inmortalidad del alma, comunicación entre encarnados y desencarnados. Reencarnación, sí, porque eso lo hicieron en el 2010 y en el 2013 vinieron y cogieron la reencarnación y la ajustaron al concepto de palingenesia sin ningún aval espiritual. Nadie les autorizó a hacer eso. Quiere decir que ustedes en esa parte de la carta de posicionamiento que fue ratificada en el 2014, después que dijeron en el 2013 que la palingenesia sustituía a la reencarnación, ustedes hay algo malo ahí, están contradiciéndose. Entonces, pluralidad de mundos habitados, está bien, evolución infinita. Sin embargo, podrán ser cuestionados conceptos e interpretaciones referentes a ellos expresados en la literatura espírita por autores encarnados o desencarnados o que se volvieron corrientes entre los espiritistas. Ay, claro que sí. Chico Xavier, ¿por qué no se atrevieron a poner ahí Chico Xavier? Divaldo Franco, claro que sí. La Federación Espírita de Brasil, claro que sí, que ellos cogieron esos conceptos y los cambiaron. Ano Solar, por ejemplo, caída del espíritu por Emmanuel, que se equivocó. El alma gemela, André Luis con las larvas astrales, espirituales, eso es verdad. Pero ¿por qué no mencionan los nombres? Establecen una posición y vienen a decir que usted viene a cambiar el espiritismo porque ellos cambiaron. Es que eso es cuestión de interpretación. La 5.4, ¿qué dice? Y la pongo con mucho énfasis, en rojo. Dice, la CEPA entiende que actualizar el espiritismo es volverlo actual. No se necesita actualizar el espiritismo.
para volverlo actual. Ya está actual y seguirá actual porque esto es una verdad eterna. Usted no sabe lo que quiere decir una verdad eterna. Yo entiendo que eso es fácil de entender. Quiere decir que una verdad eterna existió antes, desde los principios del universo, desde el principio de lo que nosotros conocemos, y va a estar eternamente establecido hasta el fin, que no hay fin, y que es de Dios. Eso no necesita actualización. O ustedes pueden actualizar algo que no les corresponde, que no es de ustedes. El espiritismo no es de la CEPA, ni la Federación Espírita de España, ni la Federación Espírita de Brasil, ni de Fran Montañez, de nadie. Eso que está ahí es una revelación que hay que aceptarla y que yo lo acepto y los amigos míos lo aceptan. No puede haber cambios ni actualizaciones en algo que no nos corresponde. No somos dueños de eso. Y que si quisiéramos hacer un cambio, deberíamos tener la deferencia, no la indiferencia, la deferencia de que eso le corresponde a los espíritus que la dictaron. Y ellos son los únicos que pueden cambiar. ¿Dónde está eso? En el libro de Génesis, en su introducción, donde solamente para poderse cambiar eso se tienen que convocar los espíritus. Ustedes no han convocado a los espíritus para decir lo que están diciendo. Por lo tanto, ponemos nuestra posición. No se necesita ninguna actualización en base a esos términos que ustedes están diciendo. Entonces, hacerlo presente y activo en todos los sectores del pensamiento humano. Eso es la elaboración. Nos corresponde a todos llevar este mensaje unidos, decir lo mismo. No tú decir que tú tienes una carta de posicionamiento y olvidaste los libros. Y no porque yo voy por lo que dijo Chico Xavier en Una Nueva Espiritualidad, o dijo Divaldo Franco. Eso no es lo que se pretende en el espiritismo. El espiritismo no puede cambiarse en base a esas condiciones. Entonces, por tanto, revisión de contenidos, como también del lenguaje y del método empleado en su elaboración, no se puede actualizar sin revisar. No se tiene ni que revisar ni actualizar nada que viene de Dios. Eso que está ahí es así. Y lo que hizo Dios, bien lo hizo, le dijo Kardec en el ítem 300, cuando habló del olvido del pasado. Ítem 392 al 399, Kardec dijo, que yo no me acuerdo del pasado. No, lo que Dios hizo, bien hecho está. Y ustedes y la Federación Espírita de Brasil creen que son dueños del espiritismo. Y eso no es así. Y debemos tener nosotros la deferencia ante Dios, que eso es de Dios y no se puede cambiar. La número 5.5, en ningún caso, bajo pena de violación de copyright, se pueden cambiar los textos, pero si eso es lo que usted está proponiendo, cambiar los contextos, el texto en sí de la codificación, o las expresiones de las obras del fundador del espiritismo, como los de cualquier autor. Nada se puede cambiar que usted no tenga el permiso de los autores. Ahora bien, las ideas, concepciones y teorías expuestas en sus obras y en las que le son complementarias, como el propio Kardec afirmaba, no siendo más que la expresión del conocimiento de sus autores o subordinadas al contexto de su época, son sensibles de revisión y de actualización. No es correcto. Eso no es lo que Kardec se refería. Se refería a la elaboración. Y la elaboración está bien definida en el ítem 13 del capítulo 1, donde dice que eso es inspiración de Dios, iniciativa de los espíritus, y le toca al hombre la elaboración. Pero lo que es inspiración de Dios y lo que nos dieron los espíritus en términos específicos no pueden cambiarse. Nadie lo puede cambiar. Y eso se constituye en una verdad eterna. Y eso es una verdad absoluta. Así que eso que están diciendo por ahí para justificar cambiar la codificación a como ustedes quieran o actualizarla, no le corresponde. Entonces, 5.6. La CEPA, por lo tanto, fundamenta la afirmativa de Kardec de que el espiritismo ha avanzado con el adelanto, jamás será superado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está errado en un punto, él se modificará en su punto, y si una verdad nueva se revelare, él la aceptará. Claro que sí, todo lo que tiene que ver con la elaboración, que es la responsabilidad que se dio de parte de Dios, de los espíritus y Allan Kardec a todos nosotros. Elaboramos el espiritismo. Aunque el alma es inmortal. La reencarnación es reencarnación. El dogma de la reencarnación. No le moleste tanto el dogma. El dogma lo que significa es creencia. No es una teoría. Ok. Cualquier cambio que haya en el futuro del concepto espiritual, que se necesite cambiar la base fundamental, que son la revelación, entonces se necesita el aval de los espíritus, porque eso no le pertenece a nadie. Pero el concepto en general
de presentar el espiritismo al mundo, a la ciencia, que la ciencia se dé cuenta, mira, considera el espiritismo para las obsesiones espirituales. Tú las consideras como unas situaciones donde el hombre no tiene evidencia de que, el trastorno mental, dando un ejemplo, ¿no? No se sabe dónde viene, nosotros sabemos que es espiritual. Y le decimos al mundo, esto es así, vamos a ayudarnos. En el Aite en 863, el mismo espíritu, los espíritus le dijeron a Kardec lo que es la anorexia nerviosa. Y lo dijo claramente cómo funciona eso, que las personas dejan de comer, ¿ah? Pero que tienen la oportunidad de salirse de eso por su propia voluntad. Hasta aquí estamos diciendo que no hay ninguna justificación para que la CEPA o cualquier organización cambie los conceptos específicos del espiritismo. Y dice, asimilando todas las ideas reconocidamente justas de cualquier orden que sean, físicas o metafísicas, ella, la doctrina, jamás será superada, constituyendo esto una de las principales garantías de su perpetuidad. Eso fue lo que dijo Kardec. No importa cómo usted la ponga, esto no se va a cambiar, porque lo dijeron muchos espíritus, fueron validados por el método Kardec, y esto es una doctrina de los espíritus. Eso está en la introducción del libro de Génesis, claramente. Quiero añadir aquí en el medio de este video el ítem número 5.7 que no, o el artículo 5.7 de la carta de posicionamiento de la CEPA, que no lo discutí mientras estaba haciendo el video en vivo. Y dice lo siguiente, que se refiere al ítem número, al artículo 5 en cuanto a actualización del espiritismo. Dice textualmente, Kardec 5.7. Kardec afirma que la doctrina no fue dictada completa ni impuesta a la creencia ciega, porque es deducida por el trabajo del hombre, de la observación de los hechos que los espíritus ponen bajo los ojos y de las instrucciones que le dan. Instrucciones que el hombre estudia, comenta y compara con el fin de obtener él mismo sus propias conclusiones y aplicaciones. Eso está correcto, literalmente copiado del libro de Génesis, capítulo primero, caracteres de la revelación espírita. Pero se olvidaron añadirle que en efecto, faltó decir en resumen qué quería decir Kardec con esto. Dice lo siguiente, en suma, lo que caracteriza a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino. La iniciativa es de los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Eso indica que sí tenía razón, pero era en relación a que la elaboración es separado a lo que tiene que ver con la inspiración de Dios, que es una verdad eterna, que es una iniciativa de los espíritus. Eso es separado por completo de lo que le corresponde al hombre, a ti y a mí, en hacer en cuanto a lo que se llama la elaboración. No estaba completa ni nunca va a estar completa, porque siempre va a faltar la elaboración del hombre. Pero toda elaboración que el hombre se inmiscuya, que tenga que ver con instrucciones, con estudios, con comentar, con comparar, con el fin de obtener él mismo sus propias conclusiones y aplicaciones, no tiene que ver nada con la parte espiritual que ha sido dada en los libros codificados, en lo que se llama la tercera revelación, y que eso no tiene oportunidad de que se pueda cambiar, porque es una verdad eterna. Las verdades eternas no se cambian, porque vienen de parte de Dios, y entonces estaríamos poniendo a Dios como mentiroso. Quiero que esté claro que el ítem número 5.7, en este sentido, lo que significa es que la elaboración del hombre no está completa, porque nos toca trabajar en eso durante toda la existencia que tengamos y en la inmortalidad. Y nunca un cambio que se obtenga en términos de lo que es la elaboración va a cambiar los conceptos específicos o los elementos, los ingredientes de lo que se llama la codificación espírita, o lo que se llama la tercera revelación a los hombres dada a Allan Kardec. Eso es una inspiración de Dios y se constituye una verdad eterna, una verdad absoluta que no puede ser cambiada por la elaboración que el hombre tiene que hacer para que siempre tenga el espiritismo la oportunidad de seguir añadiendo a la humanidad conocimiento.
claramente definido. Número 5.8 dice, para realizar con todo éxito ese proceso, que es el de actualización, la CEPA invita a todos los espiritistas a participar de ese esfuerzo que no se puede ser considerado como exclusivo patrimonio de la misma o de cualquier otra entidad. Están perdiendo el tiempo, porque el espiritismo no se puede actualizar, porque no les pertenece, porque se necesita el aval de los espíritus para que lo autoricen. 5.8. 5.9. La CEPA propone la realización de seminarios, conferencias, pérdida de tiempo. No puedes utilizar eso como recurso y justificación para actualizar la codificación. Número 5.10. Punto 10. La CEPA no alimenta el propósito de efectuar con exclusividad la revisión puntual de la doctrina espiritista. Pretende sí estimular exactamente. No podemos estar yéndonos a la situación de que se haya que cambiarla por una organización específica. La 5.11. La CEPA considera que la actualización deberá ser el resultado de un proceso del consenso de la universalidad. No. Eso no justifica cambiar lo que está allí, que es general. El concepto de generalidad no es de universalidad. Por así decir, el conocimiento de los espíritus encarnados y desencarnados. Número 5.12. En el proceso de actualización del espiritismo es necesario, antes que nada, romper con los esquemas mentales creados y estratificados a través de la repetición, la vivencia en los ciclos reencarnatorios sedimentados en el espíritu. Romper con esas estructuras es indispensable para cualquier renovación positiva y real. Eso tiene que ver con la elaboración que ustedes quisieran hacer del espiritismo, que lo pueden hacer sin alejarse de los libros codificados. Pero los puntos específicos lo están confundiendo, creyendo que eso es una justificación, esto que están diciendo aquí, de que hay que mejorarlo. No, eso tiene que ver con la elaboración. Ustedes elaboren lo que ustedes quieran y lo presentan y ponen libros y todas esas cosas, pero no decir que la base fundamental se va a cambiar, como hicieron con lo que se llama el concepto de reencarnación. Lo cambiaron ya a palingenesia en el año 2013. En eso no estamos de acuerdo, para nada. Entonces ahí te sigue con las 6 en cuanto a los conceptos de reencarnación. Eso vamos a dejarlo. Eso lo explicaron ahí, pero después lo pusieron en una carta de posicionamiento en 2013. Vamos entonces al 7.0, que es el que me quedé anteriormente. Ellos dicen en el artículo 7, y le ponen de título, en cuanto a la participación del espiritista en la sociedad. Dicen el 7.1, el espiritista, como cualquier ciudadano, es invitado a una acción política y al compromiso social. No es correcto, es no lo que dijeron los espíritus. Eso no es lo que le corresponde a un espiritista hacer. Nosotros es la parte espiritual. Y el mismo Kardec se encontró con un medium que estaba allí y que el espíritu de verdad le dijo, no, ese no va para ningún lado. Pero ese no es el hombre que va a dirigir el espiritismo. 1856. El espíritu le dijo, no. ¿Y por qué? Porque se metió en la política. Y está contaminado. El espíritu de verdad. Quiere decir que con eso yo te puedo decir a ti que no hay ninguna autorización para decir que el espiritismo tiene que envolverse en la política. En una acción política. Se tiene que envolver en un proceso de moralizar al ser humano. Y te voy a decir más. El proceso de tú meterte en una acción política significa que tú vas a poner o sea, sobre el tapete tu moralidad. Lo que tienes que hacer para moralizarte. Pero ustedes no predican moralidad. Porque ustedes dicen que las consecuencias de las actividades del espiritismo simplemente es la moral. Pero eso no es lo que enseña el espiritismo. Hay que predicar la moral para decir, no hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, que es la moral de Jesús. No puedes, bajo ninguna circunstancia, dejar fuera la moralidad. De decirle a las personas, sé mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Y que el proceso que tiene que tener la humanidad es de moralización y no es de cristianización, como hace el señor Divaldo Franco, que él pretende hacer que el espiritismo sea para cristianizar. Y ha establecido hasta espiritizar conceptos completamente fuera de lo que es el espiritismo en términos de libre albedrío y de pactos. No se puede violar el libre albedrío de nadie, a imponerle que tiene que ser militante de la casa espírita, porque la mentora Joana Angelí impuso un cambio, una espiritización, cuyo propósito es específicamente cristianizar. Esos son conceptos completamente fuera de lo que el espiritismo enseña. Entonces, el resultado de no enfatizar en la moral, nuestra patria es espiritual, localizada en el universo y no en el mundo físico. Esas son cosas que ustedes van a justificar siempre y yo no venimos a ser parte de ninguna acción política ni compromiso social en esos términos. Nuestro compromiso es espiritual, moralizar, que las personas sean mejores,
que no sean un resultado de unas consecuencias de nuestras acciones en la moralidad, sino que sea específicamente la moral. Usted es mejor hoy que ayer y mañana es mejor que hoy. Y con eso usted puede seguir caminando. Y dice el capítulo 8 del libro de los espíritus, que no prediques espiritismo si excluyes la moral de Jesús. Allí le dice de Cristo, pero como sabemos que esa situación de Cristo y Jesús no se estableció porque el propósito de la codificación no era establecer la naturaleza de Jesús, nosotros los espiritistas sabemos que es Jesús de Nazaret, no es el Cristo crucificado. Porque el Cristo crucificado significa Dios, significa el Mesías prometido, significa el perdón de pecados a través de la sangre de Jesús, de Cristo. Eso no es lo que nosotros predicamos en términos espirituales de lo que es Jesús. Jesús es el Jesús nacido en Nazaret. El Cristo nació en Belén. Y lo hicieron la iglesia, los resultados de los religiosos que establecieron a Jesús para poderlo justificar de que él era el Mesías prometido con linaje de David. Ok, ya estamos claros en ese punto. No hay necesidad de envolvernos en la política porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a la política, tú tienes que amoldarte a lo que ese grupo político establece. Y si ellos dicen que hay que matar personas porque una necesidad para el país, como pasa en Estados Unidos con el señor Obama, que una de las promesas de campaña fue, vamos a matar a Osama Bin Laden. Y 2 años después vino, aquí está, lo matamos, aquí está la cabeza. Eso no es un concepto espiritista, eso no es lo que nosotros enseñamos. ¿Y qué ustedes se creen? Que ustedes van a analizar, ustedes van a dominar a un grupo político porque usted es espiritista y que ellos no lo son y que usted le va a ganar con la minoría a ellos. ¿Qué le pasó a Francisco Madero en México? Él era espiritista y a Francisco Madero lo mataron porque no se pudo imponer ante los que le seguían que pensaban diferente. Por lo tanto, el decir y llevar al espiritismo a la participación política no es los conceptos que se establecieron en el espiritismo y no lo dice en ningún libro codificado. Sí tenemos evidencia de que el espíritu verdad le dijo a Kardec, no es él el que va porque él está envuelto en la política, sino tú eres el que va, Kardec. La revista espírita, busque lo que es en obras póstumas y vea que esa conversación se dio lugar. Entonces, el 7.2, el espiritismo coincide plenamente con las corrientes más avanzadas del pensamiento humanista y social de nuestro tiempo, al ratificar sus principios básicos sobre la vigencia de la ley de conservación de la vida en todas sus manifestaciones y su oposición a la pena de muerte, al aborto, al crimen, a las guerras, a cualquier forma de violencia. Excelente, se pueden manifestar en eso. Pero ¿qué hace eso para el espiritismo? ¿Qué hace eso para el adelantamiento espiritual? Porque cuando tú te expones, como es en Puerto Rico, que dedican el año completo para predicar no a la pena de muerte, si la pena de muerte no hace la diferencia, es el alma que hay que modificar, porque se mata el cuerpo, pero el alma persiste porque es inmortal. Entonces, esos son conceptos de organizaciones, de grupos sociales que quieren unir al espiritismo en unos actos muy loables de defensa en la humanidad. Vamos a predicar espiritismo, vamos a predicar moralidad, vamos a decirle a los seres humanos, sean mejores hoy que ayer, no maten, no odien, no sean xenofóbicos, no permitan que haya abortos como proliferan las clínicas en California, que allí se acepta el aborto. Bueno, entonces si están haciendo eso es parte de la elaboración, de decirle, no, pero que nosotros creemos en la vida, somos pro vida, que es lo que el espiritismo promulga. Eso está mejor. Pero tú decir que tú vas a envolverte en actividades de pena de muerte y cosas, pues si nosotros sabemos que el alma es inmortal, ¿de qué vale que tú le digas eso a los países? Lo que tienes que llevar al mundo de que el bien es lo correcto. De que hacer el bien es lo correcto para que todo el mundo cambie positivamente hacia la vida. La vida hay que respetarla. Entonces, la 7.3, ¿qué dice? La doctrina social del espiritismo se pronuncia en favor del establecimiento de sistemas de gobierno nítidamente democráticos y claramente comprometidos con la justicia social, la igualdad y la libertad. Eso no tienes que decirlo, porque si nosotros somos demócratas, vamos a procurar en todos nuestros ámbitos, con nuestro sufragio, en votar por aquellos países, por aquellas ideas que lleven a lo que tiene que ver con la democracia. Pero ¿por qué envuelves el espiritismo en eso? Para que le pase lo que le pasó a Francisco Madero en México. Ya tenemos evidencia de eso. Que él quiso imponer el espiritismo kardeciano. Y no lo pudo, le costó la vida.
Lo mismo pasó dicen por ahí, no tengo constancia todavía, de Abraham Lincoln, que era espiritista y que tenía medios que estaban allá en el momento que iban a proclamar la carta de emancipación de los esclavos. Estuvo allí un espiritista y estuvo 2 días con él y de ahí salió la carta de emancipación. Perfecto. Nadie lo supo, pues está bien, eso ayudó, pero no tenemos que cambiar los conceptos de que el espiritismo es específicamente para eso. ¿Por qué? Porque le violamos el libre albedrío a millones y queremos que se hagan las cosas como tú quieres, como tú deseas, porque tú crees que es bien. ¿Qué es lo que hacen los musulmanes? Ah, si tú no piensas igual que nosotros, te vamos a llevar a la hoguera, te vamos a matar. Los católicos decían, te llevamos a la hoguera. Y lo pusieron hasta por escrito. Si tú no piensas igual y que es lo que nosotros queremos hacer, lo mismo que hicieron las religiones, que si uno no piensa igual, sufrimos las consecuencias. Ese es el lenguaje que aquí aparece expresado en una carta de posicionamiento, que es lo que hace que la cepa funcione. El 7.5, la cepa reitera su compromiso permanente con la búsqueda de bienestar social, envolviendo a mujeres y hombres. Esto es como si fuera un club social. Pues mira, si ustedes quieren que la cepa sea un club social, aquí está demostrado. Ahí están las reglas. Eso no voy ni a leerlo. El 7.6, la cepa apoya todas las iniciativas que tiendan a rescatar las condiciones naturales de nuestro planeta. Perfecto. Eso es el bien común. Nosotros aquí recogemos baterías para el ambiente. Y todo lo que tratamos de publicar en términos del ambiente lo hacemos para beneficio de que eso es correcto. Porque eso está atado no a una organización como la CEPA, está atado al bien común, al deseo de los demás de que sean correctos en sus actos. Yo creo que ustedes perdieron el norte en ese sentido. Eso no es, el espiritismo no es para eso. El espiritismo debe incentivar por el bien común todas esas actividades, que ni tan siquiera tienen que estar escritas. Pues vamos a actuar bien. Los que creemos en el espiritismo, consolador y moralizador, que nos dijo Jesús que venía y que está escrito en los libros codificados, y que Jesús es nuestro modelo máximo, ahí tienen 625 del libro de los espíritus, pues eso es lo que debemos que hacer. Y rescatar a las personas que se quieren quitar la vida, a aquellos que odian a los demás. Estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad. Estamos perdiendo el tiempo en carta de posicionamiento. Yo se lo digo, señores, eso no es espiritismo. Nosotros no necesitamos eso. Nosotros ya tenemos lo básico, las reglas espirituales ya establecidas, que no se pueden cambiar. La 7.7 que dice, CEPA declara que es deber esto yo lo puse en verde porque estoy de acuerdo. Dice, declara que es deber inaplazable de los espíritas empeñarse en la creación de una sociedad justa, fraterna y solidaria, donde el amor, la felicidad y la paz sean el ideal de todos. Excelente. Es más, eso debe ser el principio de toda esta carta de posicionamiento. Nosotros debemos buscar el bien. Eso es bien común. ¿Y por qué no podemos explicarlo así? Para que las personas lo entiendan cuando lleguen al espiritismo y no nos llamen brujos, hechiceros, adivinos. ¿Ah? Y que nos digan y nos tiren en la cara, no, que ustedes hacen materializaciones falsas con Chico Xavier, 15 años. Que ustedes creen un no solar que no existe. Es el hazmerreír de todos los nuevos que llegan. Pero yo vi que eso está raro, Frank, porque los espíritus no tienen que montarse en autobuses. Si los espíritus son espíritus, porque tienen un concepto físico en una esfera, donde el espíritu va no a reencarnar, sino que va allí a reposar y esperar. Entonces, ¿qué? ¿Se van a quedar todo el tiempo en la colonia allá arriba? Eso no es espiritual, no es espiritista, y ustedes han avalado el no solar. En sus casas espíritas, ustedes sacaron los libros codificados, pusieron su parte de posicionamiento, y cuando vino lo del no solar, están vendiendo el no solar. Yo no sé si hay un interés económico, yo no lo sé, para los de la cepa, pero las demás casas espíritas, que ahora mismo no saben ni qué hacer, porque yo le atosigo todos los días esto. Pues ustedes están siendo cómplices de eso. Pues entonces esa situación no es espiritismo. Y debemos defender nuestros postulados, que no se pueden cambiar por este tipo de conceptos, que en ningún momento nos está ayudando al desarrollo de la codificación. Ahora, el 8, y terminamos con el 7. Resumimos, el espiritismo no vino para envolverse en ninguna actividad política. Cada uno es responsable por su libre albedrío de decidir por los pueblos y los partidos que quieran votar. A mí nadie me puede decir, no, que tienes que votar por esto o aquello. No, yo voy y en el momento que tengo que votar, yo voto. Y dentro de la participación que yo puedo tener, le puedo decir a aquello que mi voto es que se mantenga esto o que se mantenga aquello. Ese es mi voto. Yo contribuyo con un voto. Pero el tú meterte en la política creyendo que tú puedes cambiar a los seres humanos, a los grupos ya establecidos, aunque sean democráticos, es incorrecto.
No es lo que Kardec enseñó ni el espíritu de verdad. Y no está constatado en los libros codificados. Bajo ninguna circunstancia que esa es la función del espiritismo. ¿Cuál es la función del espiritismo? Moralizar a la humanidad. ¿Y dónde está eso? Ahí en 303 del libro de los medios dice que el carácter del espiritismo es para moralizar la humanidad. Ok, este es bien importante, que es el 8, en cuanto a Jesús, al Evangelio y al cristianismo. ¿Cuál es la posición de la cepa? La cepa tiene 8.1, tiene posiciones muy claras y varias veces reafirmadas acerca de la importancia de Jesús de Nazaret ante las doctrinas, para la doctrina espírita. Sus enseñanzas, comprendiendo conceptos de validez universal, tienen contenidos coincidentes con aquellos desarrollados en la tercera parte del libro de los espíritus, que los amplía en lenguaje y parámetros compatibles con la modernidad. Pero afirmarse, por eso, que el espiritismo es cristiano, se constituye en un error. Muy de acuerdo. No se puede constituir el espiritismo como una demarcación, porque todas las demarcaciones son falsas y perniciosas. Pero ustedes dicen eso de los espiritistas de Brasil, pero ustedes le están poniendo al espiritismo laicismo. No es lo mismo. Es un error también, porque no aparece en el laicismo, la parte laica, ni la parte laico, laicidad, ni laicismo en el espiritismo. Solamente ustedes utilizan de base que el Congreso Espírita en 1888, que allí no se decidió nada, porque allí lo que se presentó, eso ustedes no lo predican ni lo pusieron aquí. ¿Por qué no ponen lo que pusieron en 1888? Que dijeron que el espiritismo debería ser una religión laica. Eso fue lo que allí se presentó. No pueden venir a decir, no, porque el espiritismo es laico, porque se presentó en el Congreso de 1888. Si allí lo que se dijo era que ustedes decían que el espiritismo era una religión laica. ¿O es religión? El primer Congreso Internacional Espírita, celebrado en 1888 en Barcelona, en el inciso E, al final del resumen de lo que se había discutido en ese Congreso, dice lo siguiente: el constante esfuerzo para difundir el laicismo por todas las esferas de la vida, la absoluta libertad de pensamiento, la enseñanza integral para ambos sexos y el cosmopolismo como base de las relaciones sociales. Eso está en la página 93 de ese congreso. Dice, si por estrechas y exclusivistas en filosofía, moral y religión, nosotros combatimos a todas las escuelas, separémonos de sus rumbos para ser amplios y tolerantes con todo lo que no niegue el principio fundamental de nuestra doctrina y sobre esta verdad universal que abarca todos los órdenes posibles del conocimiento y todas las esferas de la ciencia. Desarrollemos la filosofía racional, la ciencia única, la moral universal y la verdadera religión laica. Religión laica, repito, que no es ni debe ser la exclusión completa de todo acto y de toda expresión de respeto, consideración y amor hacia el Ser Supremo. Este concepto de religión laica yo nunca lo había oído, estoy confuso con esto definitivamente, pero esto no tiene razón de ser, o es religión o es laicismo, o es laico. Por lo tanto, este concepto de decir que la cepa persigue o establece que es laico, su organización es laica, no obedece de ninguna manera ninguna justificación a que sea porque en el año 1888 fue mencionado o fue presentado junto a aquellos grandes espiritistas la condición que ellos presentaban, que era la religión laica. No consideramos, eso no aparece en la codificación, en ninguno de los postulados, en ninguno de los libros, de que el espiritismo tenga separación y que haya
una demarcación tan marcada como decir que es laico el espiritismo. El espiritismo no es laico, no puede ser laico por su constitución y por sus postulados, y además no existe evidencia de que en ningún lugar de los libros codificados aparece ese concepto. Es un concepto creado sin ningún aval espiritual. Es una demarcación, y en el ítem 842 del libro de los espíritus dice que toda demarcación se considera como falso y pernicioso. Por lo tanto, el espiritismo no puede ser falso y pernicioso, estableciendo demarcaciones entre los hombres. O es laico. Eso, en la parte de eso del laicismo, ustedes la han cogido tan y tan en serio, y eso no le corresponde al espiritismo. Eso es para los gobiernos que quieren establecer que la función del gobierno debe funcionar sin ninguna interferencia de la religión. Y es permisible y es aceptable y plausible de que usted diga como un gobernador, un presidente de un país, de que no tiene que ver nada con la religión. Pero tiene que haber libertad de culto para que haya un balance, ¿verdad? Entonces, la doctrina espírita no comparte postulados tales como la divinidad de Jesús. Estoy de acuerdo, Jesús no era divino ni era Dios. Pero eso ustedes lo pueden decir, pero no lo pueden justificar por la codificación. Porque la codificación dice claramente, específicamente, en el ítem número, lo voy a decir, en Génesis Espiritual, capítulo 15, el número 2, que dice, sin prejuzgar acerca de la naturaleza de Cristo, cuyo examen no está incluido en el objeto de esta obra, y a partir de la hipótesis que se lo considera apenas un espíritu superior, establece clara y sencillamente eso que ustedes están diciendo en cierta manera, tú sabes. Están diciendo de que la divinidad es Jesús. Claro que no, porque ni ustedes, ni la codificación, ni yo, ni nadie puede hablar sobre eso. No tenemos justificación, pero sí tenemos la evidencia de que la codificación nos habla de espíritus, escala espiritual, y que espíritus puros y perfectos no son dioses, pero tienen una clasificación ya definida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Envolvernos en discutir con Brasil de que Jesús es Dios, porque Brasil considera que Jesús es redentor. Estoy de acuerdo, entre ustedes como organizaciones establezcan ese punto, pero no inmiscuyan el espiritismo, porque el espiritismo no vino a establecer, a prejuzgar acerca de la naturaleza de Cristo. Ok, su condición de único Señor y Salvador, estoy de acuerdo, y la unicidad de vida, entre otros, estos son dogmas radicales e inseparables del cristianismo. Estoy de acuerdo. El espiritismo no es cristiano, porque Jesús no era cristiano. Y no era el propósito que él vino para que se estableciera una religión, ni menos una religión llamada cristiana. La cristiandad vino después del año 50 inicialmente, pero después se estableció después del año 340 o 60 por allá, de la era que se llama era cristiana. Estoy de acuerdo con eso, pero no tienes que poner una carta de posicionamiento para eso. Porque toda la carta de posicionamiento te aleja de lo que el espiritismo enseña. A 8.2 dice, el sustantivo cristianismo y el adjetivo cristiano, tanto como los otros términos que Kardec recomendó que no se utilizaran debido a su ambigüedad, como en el caso de la religión, sufrieron alteraciones en su significado en el curso de la historia. En la época de Kardec era común hablar de cristianismo y de cristianos para designar la doctrina de Cristo. Estoy de acuerdo, así mismito. Exactamente ahí. Ahí le pongo en verde. Completamente de acuerdo con eso. El espiritismo no puede ser cristiano porque es demarcatorio. Pero tampoco puede ser laico, señores. Porque es demarcación también. ¿Cómo tú me explicas a mí que tú decides decir en una carta de posicionamiento que no estás de acuerdo que ellos digan cristiano, pero ustedes le ponen laicismo? Que es una demarcación también. Pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el laicismo no aparece como concepto en los libros codificados. Entonces, la 8.3 dice, cuando Kardec habla de espiritismo cristiano, expresión usada pocas veces en su obra, claramente adjetiva al espiritismo para vincularlo no al Cristo de las iglesias, sino al pensamiento y a la moral de Jesús de Nazaret. De acuerdo, muy bien expresado. Me agradó tanto que lo tengo ahí, lo voy a adjudicar a lo que yo enseño, porque eso es precisamente muy bien expresado. Estamos hablando que el espiritismo habla de Jesús de Nazaret, nacido en Nazaret. Y hay una gran diferencia entre Jesús de Nazaret y el Cristo nacido en Belén. Pero yo lo puedo predicar y no me creo conflictos con nadie.
Y el que cree en el espiritismo, eso no es una parte fundamental, se le enseña y se le decide. Nosotros somos espiritistas, nosotros creemos en la evolución del espíritu. Jesús vino como espíritu encarnado y se encarnó y vino con un proceso de darnos un mensaje de moral, pero ustedes no predican la moral porque ustedes dicen que la moral es consecuencia de. ¿Consecuencia de qué? Si hay que predicar la moral, porque el libro de los espíritus en el capítulo 8 dice no predique espiritismo si no incluye la moral. Ok, 8.4. Se puede hoy distinguir la figura de Jesús de Nazaret a nombre con algunas referencias. No voy a ir a ese punto porque ya eso es algo que no tiene que ver nada con la codificación. Esos son conceptos que cada cual está evaluando y está expresando. Y el libro de Génesis nos dice que sin juzgar acerca de la naturaleza de Cristo, cuyo examen no está incluido en el objeto de esta obra, yo voy a estar discutiendo esto. Si ustedes lo quieren pensar así, no tengo ningún problema. Pero por favor, si ustedes dicen que otros, como la Federación Espírita de Brasil, tratan de hacer una demarcación de cristianos, ustedes evalúense ustedes mismos. Porque te están presentando el laicismo como una demarcación. Y el que está de afuera quiere decir que allí no se puede orar. ¿Cuáles son las consecuencias, Laura? Cuando se presenta ¿cómo se llama? Se presenta la cepa diciendo que el espiritismo es laico. No hay oración. No se menciona a Jesús para evitar ese problema. Se cree en Dios, ¿verdad? Pero no hacen oraciones. No presentan la moral como consecuencia de que es correcto mencionarla en todo el sentido de la palabra para que las personas cambien comportamiento y que ese comportamiento sea en beneficio de la humanidad, en beneficio del bien común. Eso es moral. Y si no se predica eso, porque tienes miedo de predicar a Jesús, pues entonces tenemos un problema. No estamos hablando de lo mismo. Estamos de acuerdo. Ustedes no son espiritistas, ustedes son espiritualistas, que quieren llevar el espiritismo a un punto que lo han venido por más de 100 años presentando y no lo justifican unido al mensaje espiritual de los libros codificados. Eso es lo que defendemos. Tenemos el derecho, como usted tiene el derecho de presentar eso, de evaluarlo y yo decirle a las personas que me preguntan, mira, esto es lo que nosotros entendemos. No tenemos que ver nada con separación, con lo que se llama demarcación. Entonces aquí está el 8.9, la cepa corrobora el criterio de abordaje exclusivamente de la enseñanza moral de Jesús, estableciendo que Kardec en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, pero admite, aunque eso es una lucha que ustedes tienen con la Federación Espírita de Brasil, no me voy a entrar en eso. El 8.10 dice, es errónea la expresión culto del Evangelio en el hogar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eso es muy erróneo, es algo que se introdujo en el espiritismo, no tiene aval espiritual, no tiene aval de los espíritus, y eso no es correcto porque te lleva a iglesismo en el espiritismo, cuando el espiritismo no es una religión. Entonces, empleada para designar la reunión familiar en la cual sus miembros confraternizan, dialogan, oran y hacen comentarios varios bajo la óptica del espiritismo, ya que no existen cultos ni libros sagrados en el espiritismo. Estoy muy de acuerdo. Eso está correcto. Y dentro de lo que ustedes están haciendo, una carta de posicionamiento en esos sentidos es correcto. Pero cambiarme los términos específicos del espiritismo, no estoy de acuerdo. Porque eso no es espiritismo. Se alejaron de eso. Eso no se puede tocar. Eso se tiene que reconocer y se tiene que aceptar que eso es un concepto espiritual dado por un Dios puro y perfecto, que no cambia, inmutable, y que es inspiración de él por medio de espíritus puros y perfectos. Ustedes eso no lo quieren aceptar. No quieren aceptar lo que dice caracteres de la revelación espírita en el capítulo 1. ¿Pues qué yo puedo hacer? Pues tengo que decir estas cosas para que la gente se sepa de qué es lo que hay. Cuando usted le dicen a todo el mundo, Kardec no tenía la verdad absoluta, usted está mintiendo. Porque Kardec tenía la verdad absoluta en las manos. ¿Por qué? Porque eso es revelación divina, inspiración de Dios. Y se establece como una verdad eterna. En la cepa no utiliza la expresión evangelización en las actividades conectadas. Estoy muy de acuerdo. Porque los evangelios lo que te llevan es a un Dios, a un Jesús Dios, a un Cristo, a un crucificado, a un perdonador de pecados. Nosotros no tenemos que evangelizar. Dice la cepa 8.11, la cepa no utiliza la expresión evangelización en las actividades conectadas a la educación espírita, ya que la tarea de evangelizar es inherente al catolicismo y al protestantismo, y tal expresión no es encontrada en las obras de Kardec. Claro que no. Estoy muy de acuerdo.
de que no podemos estar aquí diciendo que venimos a evangelizar, como dice el señor Libardo Franco y Chico Xavier y Emanuel, porque no es lo que nos corresponde, porque eso es con un concepto católico y protestante, con el propósito de llevar a la humanidad de que Cristo era Dios y que era redentor y que era el redentor esperado y que era el rey de los judíos y que venía a ser el rey de Israel. Pero ¿qué pasó? Todo eso se cayó cuando pasó en la cruz y no se pudo zafar de ahí, porque él era un hombre, no era lo que ellos decían, y después no podían decir nada. Y bueno, te están diciendo que Jesús es Dios y que Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son dioses. ¿Y qué pasó con Jesús en la cruz? Que lo mataron con un vil ladrón y nadie lo defendió. Y ahora vienen a decir que él era Dios. Pues eso se cayó desde ese punto de vista de que Jesús no vino para ser Dios, no vino para ser Cristo, vino para ser Jesús. Y estoy muy de acuerdo con esta aseveración de ellos. No venimos a evangelizar, venimos a predicar y a moralizar el mundo a través del mensaje de Jesús en esencia, pero lo que dijeron los espíritus en lo que es la tercera revelación. Reafirmamos que estamos totalmente en concordancia, dice la CEPA en el ítem 812, con las enseñanzas morales del Nazareno, lo que no implica que aceptemos los adjetivos dados al espiritismo de cristiano o evangélico. Esa es una visión de la CEPA. Ok, eso ya ahí está, estamos muy claros, no puede haber demarcaciones. Una demarcación en el ítem 842 del Libro de los Espíritus dice que cualquier demarcación se constituye en una falsa y perniciosa doctrina. Y ustedes, los de la CEPA, tienen que eliminar también lo que es laicismo, que es una demarcación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Le tiramos piedra a aquello y escondemos el techo de cristal? No, es que tenemos que ponerlo todo en conjunto si queremos hablar el mismo idioma. Yo lo único que pretendo es que hablemos el mismo idioma, que no nos salgamos de los libros codificados y que respetemos los libros codificados como condición de que eso es una inspiración de Dios, que es una iniciativa de los espíritus puros, no espíritus que vinieron ahí de momento y aparecieron, espíritus puros comandados y presididos por el Espíritu de verdad, y que eso no se puede cambiar, y que para que haya un cambio tiene que tener el aval espiritual. Y si entendemos eso, tenemos que entender y aceptar que eso es palabra de Dios, y que además de ser palabra de Dios es una verdad absoluta, porque ya lo dijo Génesis, que eso es una verdad eterna. Ok, aquí sigue por ahí la 9 en cuanto a la divulgación del espiritismo. Bueno, esas son sus opiniones. Dice la 9.1, comunicación social espírita en el ámbito de la CEPA se funda en una visión pluralista del conocimiento que propone la interacción del espiritismo en los diversos sectores con los cuales se relaciona. Excelente, eso está muy bien, ahí yo no veo ninguna contradicción. El 9.2, la CEPA evita el lenguaje adoctrinante, decurrente de una postura exclusivista de la posesión de la verdad. Pues nosotros tenemos la verdad, amigos. Tenemos la verdad absoluta en términos espirituales. Si usted quiere definir eso como algo que dice la Federación Espírita de Brasil por medio de Chico Xavier, dígalo. Ellos lo dicen, pero nosotros decimos, en el caso que estamos predicando un espiritismo moralizador y un espiritismo consolador al mundo, de que tenemos la verdad espiritual, verdad espiritual absoluta. No vamos a cambiar eso. Entonces, en la comunicación 9.3, espírita, no es adecuado el uso de las expresiones de lenguaje religioso o de grupos iniciadores, así como lo de fraternidades, logias, organizaciones esotéricas, místicas, de acuerdo. 9.4, Allan Kardec intentó desarrollar un lenguaje que se adecuara al nuevo sentido y análisis que el espiritismo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso de el espiritismo, expresar el espiritismo como cielo, infierno, purgatorio, ángeles y demonios, eso también está bien definido en los libros codificados. No necesitamos carta de posicionamiento. O sea, se pueden evitar las cartas de posicionamiento si se mantienen en los libros codificados y cambian sus conceptos fundamentales de lo que ustedes expresan, que es demarcación, separación. Porque cuando ustedes dicen que es laico, laicismo significa en la Real Academia Española que es una indiferencia, no indiferencia, indiferencia sobre la religión o una hostilidad contra la religión. Entonces quiere decir que ustedes todo que llega a las puertas de ustedes en las casas espíritas le están diciendo al tema, no puedes orar, aquí no se puede orar, no traigas imágenes, todas esas cosas. Pero si no necesitas decirle eso, yo te amo. Tú vienes a la casa espírita, nosotros predicamos el espiritismo.
Y el espiritismo lo dice que tenemos que amar a todos. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué problema hay con eso? Porque ustedes no ven eso como una opción razonable para quitarse de encima el sombrero ese que los separa y que hace que ustedes sean, en cierta manera, ante los que están llegando nuevos, como que ustedes no tienen, ¿cómo se llama?, sensibilidad. No pueden orar, no pueden hacer una oración magnética mental como nosotros hacemos. Pasen magnético para sacar los malos espíritus, para ayudar a las personas, sacar las obsesiones. No, pero esos se van allá porque es importante hacer las regresiones para mostrarle al mundo que la reencarnación existe. Y si violan la regla fundamental del olvido del pasado. Ahí está en 392, 399 el libro de los espíritus. Entonces, esa es la carta de posicionamiento. Como si yo termino, los tres videos que yo he dedicado para la cepa, porque quiero establecer específicamente qué piensa el espiritismo, evaluado desde ese punto de vista. Y si usted tiene algún argumento, pues me lo puede decir, como hizo los espiritistas que se llaman espiritistas, Joaquín Trincado, y pusieron las Galimalías de Fran Montañez. Cuando yo le expresé a ellos, ustedes no predican espiritismo. Ustedes tienen 12 puntos específicos que no me han explicado por qué ustedes se fueron en contra de la codificación y dicen que son espiritistas. Alma inmortal, la convirtieron en alma mortal, separaron el espíritu del alma, dicen que el espíritu solamente circunda el espíritu y el espíritu no está encarnado, sino el alma, y el alma se va con el cuerpo. Todo ese tipo de cosas contra lo que el espiritismo propaga es lo que nosotros tenemos que decirle a los de Joaquín Trincado: ustedes no son espiritistas. No han podido probarme ni uno de ellos. Me pusieron una carta que se llama Galimalías de Fran Montañez, que es un insulto a cualquier persona. Como diciendo, este inepto que está aquí, que está tratando de decir estas cosas, y le cogí la carta de Galimalías, y le puedo decir a todos los amigos que quieran, y la busquen, yo se la contesté punto por punto. Cuando llegamos al punto del alma mortal, empezaron a hablar de la antigüedad, de personajes que nunca probaron que el alma era mortal. El señor Joaquín Trincado dijo que el alma era mortal y era electricidad, y nunca lo probó. Y entonces separó el alma del espíritu. ¿Y cómo lo hizo? Y yo, ¿cómo se separa el alma del espíritu? Explícame. Porque el alma es material y se va con el cuerpo. Quiere decir que el alma yo la puedo tocar. Material. Si es material, el alma es material, separada del espíritu, que es inmaterial, pues entonces, ¿dónde está el alma? En el cuerpo. ¿Cómo yo puedo verificar dónde está el alma? Y puedo ponerle ahí una prueba para verificar que es electricidad, como yo decía. Nada de eso lo pueden probar. Y al final dicen que ellos fueron los creadores del espiritismo en el año 1911, cuando eso es una mentira, porque el espiritismo ya estaba creado 53 años antes por la publicación del libro de los espíritus. Y este libro de los espíritus, en su página inicial, te dice que esto es copyrights. Y esto te dice que esto fue establecido por ¿quién? Lo voy a leer. Dice: todos los derechos de reproducción, copia, comunicaciones al público y explotación económica de esta obra están reservados únicos y exclusivamente para el Consejo Espírita Internacional, prohibida la reproducción parcial o total de la misma, a través de cualquier forma, medio o proceso electrónico, y te da toda esta información. Y te dice que el Consejo Espírita Internacional certificó esto. Vamos a ver la fecha. Dice que son 580 páginas. Y son 580 páginas. ¿Dónde está el libro de los espíritus? De Alipio. Mira, Alipio. Aquí dice el 6, cuando registró el libro de los espíritus, que eran 580 páginas. ¿Y dónde están aquí 500? ¿Cuántas páginas aquí tienes aquí? 412. 408. ¿Qué pasó? Me puedes decir, bueno, la letra es más pequeña. Pero aquí dice que está certificado, que el libro de los espíritus es lo que es el espiritismo, está certificado en un registro civil para establecer que esto es ya copyright. Que el señor Joaquín Trincado no podía, bajo ninguna circunstancia, atribuirse que era dueño del espiritismo con el espiritismo Luz y Verdad de 1911, porque ya existía el espiritismo. Y el espiritismo le pertenece la palabra a los espiritistas por medio de Allan Kardec, que estableció claramente que espiritista, espírita, espiritismo y medium son palabras que corresponden al espiritismo. Lo separan del espiritualismo.
Y todos aquellos que no predican lo que dicen los libros codificados se constituyen espiritualistas. Con esto termino este análisis de lo que se llama la actualización de la cepa en el artículo 5 y del 7 en adelante hasta finalizada la carta de posicionamiento en términos de lo que es, ellos exponen que es su carta de posicionamiento en términos de lo que es espiritismo. Ahora, los amigos que están viendo este video, que yo los voy a invitar para que lo vean, ¿qué yo quiero decir con todo esto? Que se mantengan en los 5 libros codificados. Que esos 5 libros codificados no han cambiado. Esos 5 libros codificados se han mantenido firmes en los últimos 159 años, que no ha habido ningún cambio, ni tan siquiera por lo que dice la Federación Espírita de Brasil, de una nueva espiritualidad introducida por un libro que se llama No Solar, que es un plagio, es un fraude, que no tiene que ver nada con el espiritismo. Y que se oyen palabras duras y fuertes, pero es que eso es la palabra. Cuando tú tienes un contenido que es plagio, es fraude. Y es copiado de otro contenido que existía. Y cuando tú tienes un contenido que sustituye los libros codificados, eso no es espiritismo, eso es misticismo. Y debemos nosotros decir a los nuevos, estos son los libros codificados, los 5 libros: el libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro de Evangelio según el espiritismo, el libro de Cielo y Infierno y el libro de Génesis. Esos son los 5 libros que constituyen las bases fundamentales del espiritismo, y lo que estamos aquí haciendo claro que ni la CEPA, ni los amigos de Joaquín Trincado, ni la Federación Espírita de Brasil predican lo mismo. Han establecido conceptos nuevos porque se olvidaron hace muchísimo tiempo de que existían unos documentos oficiales, espirituales, que era la verdad eterna, que es lo que sostiene el espiritismo. Y hoy estamos despertando eso para llevarlo al mundo, para que los que vienen nuevos no se confundan con estas organizaciones que han venido y se han separado de los postulados del espiritismo. Yo no estoy diciendo mentiras, yo no estoy induciendo a nadie con animosidad en contra de ustedes, sino que cuando ustedes se encuentren con personas nuevas que lleven este mensaje y que en este mensaje se les lleva, ellos le pregunten en sus actividades dónde están los libros codificados. Eso que usted está diciendo está varado aquí, se van a encontrar que van a tener que explicar por qué. ¿Por qué? Porque el que ya leyó los libros y entendió que esto es lo correcto, que esto es de parte de Dios, que es una verdad eterna, no van a quedarse participando en eso. Se van a ir a otro lugar que le predican eso. O si no, van a abrir su propio grupo, que lo estamos promoviendo. O sea, nosotros estamos firmes, no es en contra de nadie, ni de ninguna organización establecida. Cada organización que tomaron el rumbo equivocado de los libros codificados son responsables de sus actos. Ustedes van a cosechar lo que sembraron. Cuando viene la persona y leen los libros, ay papá, si eso no está en los libros codificados, usted me está diciendo cosas que se inventó alguien, una opinión personal. El espiritismo dice claramente en la introducción del libro de Génesis que es una opinión personal. Entonces esas cosas que yo, ahí en cierta manera yo me salvo. Que cada cual decida a dónde asistir, con quién reunirse y qué predicar y qué oír. Tenemos más que suficiente con toda la información que tenemos que tratar de cambiar, porque nos están tirando que son brujos, hechiceros, adivinos, que hablan con el diablo, que creemos en la resurrección y todas esas cosas religiosas, y nosotros tenemos que llevar al grupo de los nuevos de que estamos por el camino correcto. Muchos me lo dicen, muchos están conforme a lo que estamos haciendo, y no importa los aguaceros que vengan en contra de mí, de Laura, de lo que yo hago, ellos se van a mantener firmes porque ya encontraron el camino que no tiene para atrás. Es adelantamiento espiritual. Con esto termino. Vamos a terminar este video aquí.